Bienvenidos al curso de Medicina de la Fertilidad. Hoy día vamos a conversar sobre cómo estudiar a las personas con infertilidad. Al final de esta presentación, el estudiante será capaz de realizar una entrevista simple que le permita sospechar algunas enfermedades y derivar oportunamente al médico, conocer algunos signos clínicos que le permitan sospechar algunas enfermedades y derivar oportunamente al médico. Conocer los exámenes de laboratorio e imágenes más importantes para estudiar a las personas con infertilidad. Reconocer la cartola de registro del método de la ovulación Billings como una herramienta diagnóstica para evaluar la salud de la mujer. Es importante darnos cuenta que esta clase no intenta reemplazar el juicio clínico ni la evaluación médica. Los instructores que no son médicos no pueden realizar exámenes físicos ni indicar exámenes de laboratorio. El instructor es un aliado del equipo de salud, enseñando a registrar con el método de la ovulación Billings, lo que le permite un diagnóstico adecuado del ciclo menstrual. Gran parte de las personas que consultan por infertilidad tienen una dosis importante de estrés o de un trastorno depresivo mayor. En este estudio, alrededor de 100 parejas infértiles entrevistadas por un psiquiatra, 40% tenían problemas psiquiátricos, 23% un trastorno de ansiedad, 17% un trastorno depresivo mayor, siendo que la población en general es un 10%. Entonces, es importante que cuando nosotros recibamos a una persona que consulta por infertilidad, nos demos cuenta que detrás hay un sufrimiento importante, un sufrimiento que se puede traducir en una depresión, un sufrimiento que se puede traducir en un trastorno de estrés. Por lo tanto, la acogida, el respeto, el acompañamiento es lo primero ante las personas con infertilidad. Esta diapositiva es la que nos ha estado guiando todo este curso. Es muy importante tener claro cómo funciona la fertilidad para que podamos reconocer cuando hay un problema y entenderlo, no solamente aprender las cosas de memoria, sino que comprenderlo desde el punto de vista fisiopatológico. Agregamos hoy día una nueva. Tenemos condiciones de la fertilidad, un ovocito sano, vías genitales permeables, un endometrio idóneo a la implantación, un moco cervical que permita nutrición sobrevida de espermatozoides, relaciones sexuales durante la ventana de fertilidad y presencia de espermatozoides sanos y viables. Puedo tener una mujer que esté ovulando con sus vías genitales permeables, endometrio adecuado, un moco normal, espermatozoide sano en el varón, pero si no tienen relaciones sexuales en la ventana de fertilidad no van a quedar embarazadas. Y ahí tenemos que ver hoy día la cantidad de personas que están disminuyendo sus relaciones sexuales y también consultar por el trabajo, porque hay trabajos en que hacen que el varón tenga que salir por semanas de su casa. Por ejemplo, en Chile hay personas que trabajan en las minas y entonces van dos semanas al mes a trabajar en las minas y vuelven después de 2 semanas y puede ser que no tengan hijos porque no tienen relaciones sexuales en la ventana de fertilidad. Entonces es importante consultar cómo está la relación de pareja y si están teniendo relaciones sexuales en esos momentos. Otra diapositiva que nos ha estado acompañando durante todo este curso se refiere a la definición que hemos hecho de infertilidad. La definición de fertilidad es después de 1 año sin concebir, y eso está basado en la fecundidad normal de la pareja después de 1 año, 85%, y después de aquí en adelante nosotros decimos esa gente es infértil. El punto es que en este grupo de los que son diagnosticados como infértiles hay personas que no van a concebir espontáneamente y personas que sí van a concebir espontáneamente. Las personas que sí van a concebir espontáneamente son las que se van a beneficiar del método de la ovulación Billings. Las personas que no van a concebir espontáneamente no se van a beneficiar de este método. Una mujer que no esté ovulando, una persona que tenga sus trompas tapadas, un varón que no tenga ni un espermatozoide, no se va a beneficiar del método de la ovulación Billings y lo vamos a hacer perder tiempo y vamos a aumentar su frustración y su dolor. Por eso, parte importante de lo que vamos a conversar hoy día es cómo empezar a seleccionar cuáles son las pacientes que pueden concebir espontáneamente y cuáles sí lo van a hacer. De acuerdo, el método de la ovulación nos va a ayudar en las que van a quedar embarazadas sin realizar ninguna intervención. Podemos corregir algún problema, por ejemplo, una disfunción de la ovulación, un problema de los espermatozoides y después ayudarlo con el método de la ovulación Billings. Pero hay personas que nunca van a quedar embarazadas espontáneamente y a estas personas hay que acompañarlas, ayudarlas y explicarles su pronóstico. Ok,
¿Cuándo iniciamos el acompañamiento de una pareja que busca un hijo? Siempre. No vamos a esperar ningún tiempo para explicar, solamente cuando nos vienen a consultar porque quieren buscar un hijo, les vamos a acoger, les vamos a enseñar a registrar, que reconozcan la ventana de la fertilidad y relaciones sexuales en la ventana de fertilidad. Una cosa distinta es cuando vamos a iniciar el estudio médico. El estudio médico lo vamos a iniciar una vez que existan relaciones sexuales por 12 meses sin contrasentido, sin concebir un hijo, o vamos a esperar 6 meses si la mujer tiene más de 35 años, o después de 6 meses de un programa de relaciones sexuales en la ventana de fertilidad. Por ejemplo, nosotros les enseñamos a reconocer la ventana de fertilidad en Billings, les indicamos tener relaciones sexuales en esos momentos. Si después de 6 meses no han concebido un hijo, los vamos a iniciar en un estudio médico. Y si nosotros detectamos que hay alguna condición que indique baja probabilidad de embarazo espontáneo, ¿ya? Acuérdense que hay una estrella roja, así que esto se los vamos a preguntar. ¿Por qué después de los 35 años no vamos a esperar un año, sino que 6 meses por la probabilidad de embarazo, como disminuye tanto? Acuérdense que esto se debe a que los folículos se empiezan a perder, empiezan a trecearse, y a los 35 años la cantidad de folículos que queda es muy baja. Este proceso, recuerden, parte desde la vida fetal. ¿Cuáles son criterios o indicaciones de derivación pronta al especialista o criterios de mal pronóstico en infertilidad? En el fondo, criterios que me van a decir que tiene una baja probabilidad de embarazo espontáneo. Más de 3 años de infertilidad, que la mujer tenga historia de óligo o amenorrea, que tenga quimioterapia o radioterapia, porque van a producir alteración de los ovarios y van a disminuir la cantidad de folículos, estados avanzados de endometriosis, o que yo sospeche o tenga ya el diagnóstico de una enfermedad uterina o tubaria, que ellos traigan exámenes de laboratorio alterados, un varón que tuvo una cirugía testicular, o paperas, o impotencia, o disfunción sexual, o tuvo quimioterapia o radiación, o historia de infertilidad con otra pareja, o si ellos llevan 6 meses después de un programa de optimización de la fertilidad natural, con relaciones sexuales en la ventana de fertilidad, y no conciben, o el diagnóstico de alguna enfermedad crónica que altere la fertilidad. Yo no voy a esperar aquí un año sin buscar un embarazo, sin conseguir embarazo, sino que las vamos a empezar a tratar prontamente. Solamente para recordar, cuando hablamos de las causas de la infertilidad, necesariamente son de la pareja, y aquí es muy sencillo: un tercio son por un problema de la mujer, un tercio son el varón, un tercio son ambos. Independiente de que uno traiga algún diagnóstico, siempre vamos a estudiar a la pareja, ¿ya? Y vamos a hacer, en Chile a veces cuesta, no sé cómo será en sus países, pero en Chile a veces cuesta que el varón quiera hacerse los exámenes porque él no considera que es un problema del varón y que solamente causa de la mujer. Aunque tengamos una mujer que no esté ovulando o tengamos un varón que tengamos clarísimo que tiene un problema, siempre vamos a estudiar a la pareja igual, porque puede haber un tercio de los casos en que los dos tengan una dificultad. Problemas del varón, recuerden que 30-40% no vamos a ser capaces de diagnosticarlo. Un problema en el hipotálamo y la hipófisis 1-2%, un problema en el testículo 10-20%, una enfermedad genética que altere la producción de espermatozoides 10-20%, y puede ser que el espermatozoide se forme, pero que haya un problema en el transporte hacia el semen y de ahí a depositar en la vagina un 10-20%. Mujer, 2 causas importantes: disfunción de la ovulación, enfermedades tubáricas y pélvicas, y el resto, 10%, no sabemos qué es la causa, y 10% son causas poco frecuentes: uterina, cervical, coital o inmunológico. Vamos con el estudio. Presencia de un óvulo sano. Para tener un óvulo sano necesito tener la indemnidad del hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Ok? Cualquier alteración a ese nivel, a uno de esos niveles, va a producir que no haya un óvulo sano. ¿Cómo vamos a partir la evaluación? 3 preguntas muy sencillas. La mujer tiene reglas, en Chile se llama reglas al periodo menstrual o a la menstruación, tiene reglas regulares, son entre 24 y 35 días, presenta síntomas premenstruales, y síntomas premenstruales estamos pensando
en dolor ovulatorio, cambios de ánimo, cefalea, hinchazón, molestias en las mamas. Si la respuesta es sí a estas tres preguntas, lo más probable es que sus ciclos sean ovulatorios. Ahora, nosotros tenemos una herramienta sumamente eficaz para el diagnóstico de la ovulación y es el registro del método de la ovulación Billings. No, todas las mujeres que consultan por un problema de fertilidad las vamos a enseñar a registrar. Nos va a servir para ver la duración de los ciclos, para diagnosticar la ovulación, y eso nos habla de la salud del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, tiroides también. Vamos a ver cuánto dura la fase lútea. Vamos a evaluar la presencia de un moco cervical fértil. Y aquí repetimos las palabras de la doctora Evelyn Billings. Este es el conocimiento que toda mujer debe poseer. Casi como un signo vital, es decir, presión, pulso, temperatura, cuánto duran los ciclos, estoy ovulando o no, en qué parte del continuum ovárico estoy. Esas preguntas deberíamos ser capaces de ayudar a las mujeres a poder responder. Lo que pasa a nivel del cuello y es percibido por la mujer es un reflejo de los cambios hormonales. Es decir, si yo tengo un patrón que empieza a haber un cambio, a aumentar la sensación vulvar y de repente un cambio brusco, significa que tuvo estrógeno y progesterona. Y para tener estrógeno y progesterona de esa manera, es decir, para ovular, necesito haber tenido el hipotálamo sano, la hipófisis sana, el ovario sano y la cantidad de grasa y la tiroides también sana. Otra parte importante es evaluar en qué parte del continuum ovárico está la mujer, en qué parte del continuum ovárico debería estar. Ya nosotros conversamos sobre el continuum ovárico y puede ir desde sin actividad de estrógenos a actividad con estrógenos sin ovulación, folículo roto no luteinizado, fase lútea corta y el ciclo normal. Entonces lo primero es reconocer en qué parte del continuum ovárico está esta mujer y en qué parte del continuum ovárico debería estar. Si yo tengo una niña de 5 años, ¿en qué parte del continuum ovárico debería estar? ¿Cierto? Exactamente, sin actividad ovárica, lo mismo una mujer de 80 años. Por lo tanto, si yo encuentro actividad ovárica en una niña de 5 años o una mujer de 80, es anormal. ¿En qué parte debería estar una mujer de 20 años? Debería estar con ciclos normales. Y si no, hay algo que no está funcionando bien en ella. Por lo tanto, dos preguntas que son muy importantes. ¿En qué parte del continuum ovárico está? ¿Y en qué parte del continuum ovárico debería estar? Puedo tener una mujer que no tenga regla o que tenga reglas con fase lútea corta, pero estará dejando la lactancia, estará bajo de ejercicio importante, será un momento de estrés importante. Entonces ahí siempre estar preguntando en qué parte del continuum ovárico esta mujer está, enseñar a ella a reconocerlo y además en qué parte del continuum ovárico debería estar. ¿Qué va a ser anormal en la evaluación del ciclo menstrual, en la evaluación de la ovulación? 3 o más ciclos alterados en un año o 2 ciclos alterados consecutivos. ¿Qué vamos a consultar a la mujer? 1, la duración de la infertilidad, si ha tenido problemas de fertilidad con otras parejas y además el número de parejas. ¿Por qué? Porque a mayor número de parejas aumenta la probabilidad de infecciones de transmisión sexual. Su historia obstétrica, tuvo partos, abortos espontáneos o provocados, el diagnóstico de un embarazo ectópico, tuvo el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria pélvica, tuvo el diagnóstico de endometriosis, qué cirugías ha tenido, han sido pélvicas, ha tenido infecciones de transmisión sexual, ha tenido alguna alteración uterina diagnosticada, le han dicho que tiene miomas, cuánto tiempo usó anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos usó. Nosotros sabemos que el usar un dispositivo intrauterino aumenta el riesgo de infecciones y de alteración de las trompas de falopio. Por lo tanto, va a ser eso importante. ¿Cómo es su historia menstrual? Ya lo vimos, tiene síntomas premenstruales, ha estado con bochorno, que son signos de que pueda tener una menopausia precoz. Tiene dolor con las reglas, con los periodos menstruales, tiene dolor con las relaciones sexuales. Cuando conversemos de endometriosis, vamos a ver que esos son algunos signos de endometriosis y el dolor a la penetración profunda. Ha tenido cambios en el pelo, caída de pelo, exceso de vello corporal,
cambios en el peso, secreción por los pezones. Las patologías de la tiroides, el exceso de hormona tiroidea o el déficit, el hipo o el hipertiroidismo pueden producir alteración del pelo en cuanto a la caída o hacerlo más frágil. El exceso de hormonas masculinas aumenta el vello corporal de distribución androide, de distribución como el varón. También cambios en el peso pueden afectar la cantidad de insulina y las mismas células de la grasa producen estrógeno, por lo que podría producir una alteración. O tiene alguna secreción por los pezones que nos pudiera hacer pensar en una hiperprolactinemia. ¿Qué otras enfermedades o cirugías tiene? ¿Qué otros medicamentos ha estado usando? Esto solamente con la historia. ¿Ha tenido historia de quimioterapia o radiación? Porque va a destruir los folículos y va a disminuir la cantidad de folículos que tiene esta mujer. Consume alcohol, fuma, el tabaco aumenta, el tabaco disminuye la edad en que la mujer va a tener la menopausia. Usa drogas. ¿En qué está trabajando esta mujer? ¿Está expuesta a algún contaminante que pueda afectar su fertilidad? ¿Hace ejercicio? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cada cuánto tiempo tiene relaciones sexuales? ¿Usa algún lubricante? Y algunos lubricantes tienen espermicidas que podrían afectar la cantidad de espermatozoides. ¿Tuvo algún estudio previo por infertilidad? Si se hizo algún estudio, ¿se hizo alguna terapia? ¿Qué terapia se hizo? ¿Hay en la familia historia de infertilidad, retardo mental o fallas reproductivas? Y del examen físico, ¿qué nos va a importar? Primero, peso y talla. Es necesario un peso mínimo para producir las hormonas sexuales que dependen del colesterol. Por lo tanto, nos vamos a importar bien si hay un exceso o un déficit. Nosotros conversamos también que en casos de estrés muy importante o en casos de baja de peso importante, la anorexia, por ejemplo, se puede alterar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces hay que ver esa parte. Y también las mujeres que están sobrepeso tienen resistencia a la insulina que altera la ovulación y la cantidad de células grasas aumenta y producen más estrógeno. ¿Cómo vamos a ver nosotros si está mal o sobrepeso o enflaquecida? Con lo que se llama el índice de masa corporal, que es el peso partido por la talla al cuadrado. Lo normal es entre 20 y 24.9. Vamos a ver los signos vitales, presión, pulso, temperatura, frecuencia cardíaca. Vamos a mirar el cuello, viendo si hay alguna lesión en la tiroides o hay ganglios, adenopatías en el cuello. Cómo está el desarrollo de las mamas y si hay secreción por el pezón. Vamos a mirar el abdomen, buscando cicatrices de cirugía, tumores o dolor. Vamos a evaluar la pelvis, vamos a ver las características sexuales secundarias, vamos a hacer un examen que se llama especuloscopía y se puede hacer un tacto vaginal para ver el tamaño del útero, si hay dolor, evaluación de los anexos, revisar el tabique recto vaginal y la presencia de nódulos. Y en la piel vamos a ver la distribución del vello, si es una distribución del varón o de la mujer, y la acantosis nigricans, que lo vamos a explicar ahora. Muy importante, mujer que consulta por infertilidad, tenemos que ver si tiene desarrollo sexual secundario, características sexuales secundarias. Esta es la clasificación de Tanner. Aquí tenemos desde la niñita en adelante. La mujer que consulta por nosotros debería tener un desarrollo mamario adecuado y con una distribución de vello adecuada. Si tenemos una mujer que no tiene caracteres sexuales secundarios, tenemos que pensar que o hay un problema en el hipotálamo o en la apófisis o el ovario es resistente a esta estimulación y no se produce el estrógeno. Este desarrollo necesita el estrógeno y la progesterona. ¿De acuerdo? Importante, mujer que consulta por infertilidad, necesitamos ver que tenga características sexuales secundarias. ¿Cómo es la distribución del vello genital? El vello pubiano en la mujer es un triángulo con la base hacia el ombligo, a diferencia del varón que es un rombo. ¿Ya? Esta es la distribución de la mujer, esta es la distribución cuando hay hormonas sexuales masculinas. Esta es la especuloscopía. Nosotros con este aparato
separamos las paredes de la vagina y podemos ver cómo está el cuello del útero. Nos permite saber si está permeable la vagina y revisar el cuello del útero. Este es un score que se llama un puntaje de Ferryman-Gallwey. Me sirve para saber si la mujer tiene un exceso de hormonas masculinas, es decir, si tiene hiperandrogenismo, y en este caso hirsutismo. Tiene un puntaje dependiendo de la cantidad de vello que hay, ¿de acuerdo? Sobre el labio, en el mentón, en el pecho, el abdomen, la parte superior de los brazos, los muslos, la parte alta de la espalda y la parte de baja de la espalda. Con un score más de 8, la mujer nosotros decimos que tiene hirsutismo. ¿De acuerdo? Este es un vello terminal. Miren, aquí tenemos, ¿ven? Esta mujer. También tenemos aquí. El acné es otro signo de hiperandrogenemia, de exceso de hormonas masculinas. Aquí tenemos lo que se llama acantosis nigricans, que son los pliegues más oscuros, ¿de acuerdo? Y esto se ve cuando hay exceso de una hormona que se llama insulina. Aquí tenemos también acantosis nigricans, ¿de acuerdo? Otro signo que tiene esta persona es esto, que se llama acrocordon, que también son signos de hiperinsulinemia, de aumento de la insulina. Es decir, en los pliegues, aquí tenemos las axilas, los codos se puede ver, en las manos, también en los nudillos, la acantosis nigricans, que es signo de hiperinsulinemia. Aquí tenemos también otra mujer con este exceso de vello corporal, acné, también que nos está hablando de exceso de hormonas masculinas. Otro signo de exceso de hormonas masculinas es la alopecia androide. La alopecia, que es la pérdida de pelo, no de cualquier distribución, sino que es en la parte superior de la cabeza. ¿Ven? Como el típico varón calvo, bueno, también le puede pasar a las mujeres, y eso es un signo de exceso de testosterona, por ejemplo aquí. ¿Ven? No es cualquier pérdida de pelo, es la distribución del varón. Y vamos a revisar también el cuello, buscando si hay algún problema en la tiroides. Y nuevamente aquí es anormal 3 o más ciclos alterados en un año o 2 ciclos alterados consecutivos. Ahí ya vamos a decir que hay un problema de la ovulación. Y una forma fácil de detectarlo, sencilla y sin costo, es el método de la ovulación Billings. Si nosotros sospechamos que la mujer tiene una alteración de la ovulación, ¿qué exámenes vamos a pedir? FSH en el día 3 a 5 del ciclo, en la primera fase del ciclo, el estradiol, la hormona TSH, la prolactina, un test que se llama test de tolerancia a la glucosa, en que se mide la glucosa en ayunas y después de 2 horas de haber ingerido una carga de 75 gramos de glucosa. Lo mismo para la insulina, se mide la insulina y después de 2 horas de una carga de 75 gramos de glucosa. El colesterol, la vitamina D, si es obesa vamos a agregar perfil hepático, y si hay sospecha de exceso de andrógenos vamos a medir el índice de andrógenos libres y otras hormonas, la DEA, la DEA sulfato y la 17-hidroxiprogesterona, para ayudarnos a hacer el diagnóstico de algún problema a ese nivel. Y si la mujer tiene una menopausia antes de los 40 años, vamos a pedir un cariograma. Estos son los exámenes para partir una mujer que tenga una disfunción ovulatoria. Para detectar la ovulación tenemos varias formas: la historia clínica, la cartilla del registro, un seguimiento folicular ecográfico, ir viendo con ecografía varias veces en el ciclo, ver si sigue creciendo un folículo y si se ovula, seguimiento con hormonas, que puede ser en sangre o en orina, el test de LH en orina y la progesterona una semana antes de la regla esperada. De estos, ¿cuál es el examen más costo efectivo para ver ovulación? Es la cartilla del registro de Billings. Es un conocimiento que todas las mujeres deberían tener y nos va a hablar de duración de los ciclos, nos va a hablar de la presencia de la ovulación, nos va a hablar de la fase lútea y su tamaño.
Otro estudio importante en el área de infertilidad es evaluar la reserva ovárica. ¿Y qué es la reserva ovárica en sencillo? Es la cantidad de folículos que tiene la mujer, la cantidad de folículos que tiene y que le quedan en su vida reproductiva. En el fondo nosotros lo que queremos saber es en qué etapa ella está. ¿De acuerdo? Cuando tiene, más o menos, cuando pasan 10 años antes de la menopausia, disminuye la probabilidad de ser madre. Y eso tiene que ver porque disminuye la cantidad de folículos y aumentan los folículos que tienen algún daño genético. 6 a 7 años antes de la menopausia se inician ciclos cada vez más cortos e irregulares. Y esto pasa cuando la mujer tiene más o menos 10.000 folículos. Cuando llega a tener alrededor de cientos de folículos, la mujer entra en menopausia. Los test de la reserva ovárica nos ayudan a saber en qué parte de este proceso estamos. Ahora, son test que han sido diseñados para evaluar la cantidad de ovocitos que se van a extraer en un ciclo estimulado para fecundación in vitro. ¿Cómo funciona esto? A la mujer que va a ir a fecundación in vitro le dan hormonas para estimular la producción de folículos, varios folículos. Estos folículos se toman con una aguja, se aspiran, se produce la fecundación fuera del cuerpo de la mujer, se produce un embrión y el embrión se implanta. Bueno, el primer diseño de estos test fue para evaluar la respuesta del ovario. Mientras un ovario de una mujer de más edad va a tener menos folículos, ¿de acuerdo? Para tomar. Quiero que les quede súper claro, cuando uno habla de reserva ovárica, esos test no han sido probados para evaluar la cantidad de hijos o el número de hijos, la probabilidad de embarazo. Esos test han sido diseñados para y medidos para ver cuántos folículos se van a obtener en un ciclo estimulado. Y cuando se han tratado de usar para predecir embarazos, no funcionan bien. ¿Ya? ¿Cuáles son los más comunes y los más utilizados hoy día? FSH y estradiol, recuento de folículos antrales, hormona antimileriana, test de clomifeno. Cuando disminuyen los folículos, cada vez que disminuyen los folículos, empieza a disminuir también una hormona que se llama inhibina, que produce las células de la granulosa. A menor cantidad de inhibina, mayor cantidad de FSH. El aumento de la FSH en la fase folicular es uno de los primeros signos de envejecimiento ovárico. La mujer no lo va a notar, solamente nosotros lo vamos a detectar con la FSH en el día 3 a 5. Si la mujer lo nota, es decir, sus relaciones irregulares o fases lúteas cortas, por la edad, significa que ha pasado mucho el tiempo. La FSH es para evaluar la reserva ovárica y solamente nos va a servir cuando está muy elevada. Es decir, si yo tengo una mujer que tiene una FSH muy alta, sobre 15, sobre 14 o 15, yo voy a decir, hay un problema con la edad de los folículos y con la cantidad de los folículos que hay. Menos que eso no nos va a dar ninguna información. La FSH no sirve para saber la probabilidad de embarazo. Solamente sirve cuando está muy elevada para decir que la probabilidad de embarazo va a ser muy baja por envejecimiento ovárico. Tienen varios falsos positivos, hasta un 5%, y si la mujer tiene menos de 35 años, no va a ser un buen marcador. Otra forma, otros mejores marcadores son el recuento de folículos antrales, que es la cantidad de folículos pequeños que uno encuentra en el ovario en la primera fase del ciclo. También está una hormona que se llama hormona antimileriana, que es producida por los folículos pequeños y que tiene una correlación con la cantidad de folículos primordiales. De nuevo, nos está hablando de la cantidad de folículos que están quedando en el ovario. La hormona antimileriana y el recuento de folículos antrales es un examen mucho mejor para evaluar la respuesta en un ciclo estimulado, para ver cuántos folículos voy a obtener. Pero no son buenos para predecir embarazo y no se correlacionan con la calidad de los ovocitos. Nosotros ahora en el método de la ovulación Billings e infertilidad, en medicina de la fertilidad, no lo usamos como para evaluar la reserva ovárica y para tomar una decisión si va a ir a un tratamiento o a otro. Nosotros lo usamos, la FSH y el estradiol, para ver si está muy alterado. Y si está muy alterado, la probabilidad de ser mamá va a ser muy baja.
Aquí están los valores normales. Acuérdense que la FSH aquí va a ser normal, más de 15. Más de 20, 25 ya nos habla de menopausia. ¿Ya? En la cantidad de folículos antrales normal son más de 5 y aquí están los otros hormonas. El test de clomifeno se refiere a medir FSH estradiol en el día 3. Se le da clomifeno entre el día 5 al 9 del ciclo y se vuelve a medir la FSH en el día 10. Lo normal es que sea menor a 10 en ambas oportunidades. Hablamos también que las personas con infertilidad tienen más riesgo que la población general de tener problemas genéticos. No significa que toda la gente que tenga infertilidad tiene problemas genéticos, sino que aumenta la probabilidad. Y uno de los más comunes es que a la mujer le falta un cromosoma X. Síndrome de Turner. ¿Ya? Aquí deberían haber 2 cromosomas X y ya tiene uno. Clínicamente, ¿cómo se ve? Talla baja, implantación baja del cabello, tórax ancho, areolas separadas. Tenemos también uñas displásicas, nevus, ausencia de menstruación, deformidades del codo, mamas poco desarrolladas, cuello corto con pliegues. Bueno, estas mujeres tienen digenesia gonadal, ovarios ausentes y pequeños, y no van a tener folículos, y entonces no van a poder ser mamás. ¿De acuerdo? Si encontramos algún fenotipo, algunas características de este tipo, habría que estudiar un test genético. Bien. Óvulo sano. Para tener un óvulo sano, ¿qué nos va a ayudar? El método de la evolución Billings. ¿De acuerdo? Vías genitales permeables. ¿Cómo evaluamos si la mujer tiene sus vías genitales permeables? Algunos exámenes: histerosalpingografía, anticuerpos contra clamidia, histerosalpingo, ecografía contrastada y laparoscopia. La histerosalpingografía, recuerden, colocamos un medio de contraste, hacemos una radiografía con un medio de contraste y vemos el útero, pero fundamentalmente las trompas, si están permeables o no. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de la histerosalpingografía? Que además de diagnóstica puede ser terapéutica. ¿Por qué? Porque al colocar un medio de contraste yo puedo destapar una trompa que estaba tapada. Puede ser que haya un problema de un tapón de moco y que yo solamente el hecho de hacer una histerosalpingografía se destape. ¿Cuál es el problema de la histerosalpingografía? Si yo encuentro que las trompas están tapadas a distal, es decir, lejos del inicio, es muy probable que eso sea lo que está pasando. ¿Ya? Pero si el examen dice que está tapada en esta parte, en la parte proximal, no siempre están tapadas en la realidad. A veces se produjo un espasmo, una contracción involuntaria de la trompa, o el examen no estuvo bien hecho y no se anularon bien estas trompas. Por lo tanto, si yo tengo un examen que me dice que hay una obstrucción distal, lo más probable es que corresponda a una obstrucción distal. Si hay una obstrucción proximal, hay que buscar otro examen. Hay que repetir el examen para estar 100% seguro. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice esta diapositiva. Ahora, quiero contarles, hace 2 semanas apareció en una de las revistas más prestigiosas de medicina, el New England Journal of Medicine, un examen, un estudio que evaluaba la histerosalpingografía hecha con un medio de contraste oleoso, derivado del aceite, o un medio de contraste basado en el agua, de acuerdo, más líquido. ¿Ya? Hacían este examen y la única diferencia era que lo hacían con un medio de contraste oleoso o líquido. ¿Qué encontraron ellos? Ahora, este es un grupo de mujeres que tenían ovulación, no tenían una alteración muy importante en los espermiogramas y que iban a ir ya sea a una inseminación intrauterina, que no es fecundación in vitro, es colocar el semen dentro de la vagina, o actividad sexual programada en la ventana de fertilidad. Bien. ¿Qué es importante? Ambos grupos tuvieron embarazos. ¿Ya? El grupo que se hizo con la histerosalpingografía con agua fue un 29%. Y el grupo que se hizo la histerosalpingografía con aceite fue un 39%. Es decir, casi 1 de cada 4, es decir, 4 de cada 10 personas que se hicieron el examen con histerosalpingografía quedaron embarazadas. ¿Ya? Y la diferencia es alrededor de un 37-40%.
Es decir, la histerosalpingografía no solamente nos ayudó a hacer el diagnóstico de infertilidad, sino que nos aumenta la probabilidad de embarazo espontáneo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros encontramos que uno de los exámenes que tenemos que hacer a las mujeres por infertilidad, independientes de su riesgo. Hay personas que no le hacen la histerosalpingografía a todas, porque tienen poco riesgo de enfermedad tubaria, pero hasta un 30% de las infecciones de las trompas la mujer no se da cuenta y pasan asintomáticas. Por lo tanto, nosotros pensamos que es una buena forma de evaluar la permeabilidad tubaria y además de aumentar la probabilidad de embarazo, hacer la histerosalpingografía. Otro examen es evaluar si hay anticuerpos anticlamidia, que es uno de los más importantes bacterias que producen infertilidad, producen daño a la trompa, y entonces uno mide si la mujer tuvo infecciones o no. En algunos settings, en algunos países se usa para ver qué mujer va a ir a la histerosalpingografía o no. Pueden tener algunos falsos positivos con una prima esta bacteria que se llama Chlamydia pneumonia. El problema es que no es terapéutico como la histerosalpingografía. ¿Ya? Se puede hacer otro examen que se llama histerosalpingografía ecografía contrastada. Es muy parecido a la histerosalpingografía, la diferencia es que no se usa radiografía, sino que uno está haciendo una ecografía y mientras hace la ecografía coloca un medio de contraste. Lo que habría que evaluar es que si con ese examen aumenta la probabilidad de embarazo, al igual que con la histerosalpingografía, porque podría ser más cómodo para la paciente y sin tanta radiación. Y por último, en pacientes que tenemos una alta sospecha de una patología de las trompas, una enfermedad de las trompas, lo que podemos hacer es ir a mirar con una cámara, hacer una laparoscopía e inyectar un medio de contraste, en este caso es azul de metileno, a través de las trompas y ver si sale por las trompas, ¿ya? Que se llama cromoperturbación con azul de metileno. Pero además nos sirve para saber si hay adherencia o si hay otras lesiones y eventualmente se podría reparar. Endometrio idóneo a la implantación. Aquí tenemos dos opciones. Primero hacer una ecografía para evaluar el útero y los anexos, pero para ver la cavidad uterina, solamente para verla hay algunos exámenes que vamos a conversar. Histerosonografía, ecografía 3D, la misma histerosalpingografía, resonancia magnética, histeroscopía. ¿Qué es importante? Aquí solamente estamos evaluando cómo es la cavidad uterina por dentro, ¿ya? Hoy día también no vamos a conversar, pero cuando hablemos de las causas uterinas vamos a ver que hay estudios genéticos que se están haciendo para evaluar si el endometrio es receptivo o no a la implantación. ¿De acuerdo? Ecografía 3D, aquí abajo, ven cómo me muestra el útero y me permite saber si hay alguna malformación uterina que aumente la probabilidad de aborto o que produzca infertilidad. Aquí arriba tenemos ecografía en 3D, aquí abajo tenemos resonancia magnética. Ok, ven, nos ayuda el diagnóstico de si hay algún problema. Estas son todas las cavidades uterinas. Ven, aquí tienen dos cavidades, aquí está el útero separado, aquí tiene un solo cuerno, aquí un útero en forma de T, miren, y aquí hay un tabique. Otra ecografía 3D. La misma histerosalpingografía me permite ver la cavidad por dentro. ¿De acuerdo? Lo que no me permite saber si son dos úteros o es un útero con un tabique grande. Para eso me sirve la ecografía 3D o la resonancia magnética. Otro examen para poder mirar por dentro es una ecografía y que nosotros colocamos líquido. Esto se llama histerosonografía. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una histerosonografía en que vemos un pólipo. Aquí tenemos una histerosalpingografía en que vemos un mioma. ¿Ven? Que me alteraría la cavidad endometrial y la probabilidad de embarazo. Otra opción que tengo es colocar una cámara por dentro que se llama histeroscopía, que me permite revisar el útero por dentro y verlo. Aquí tenemos el útero, este es un endometrio que está muy finito y aquí va un ostium, es decir, donde va a partir
La trompa de Falopio hacia allá y hacia acá. ¿Ven? Aquí tenemos un pólipo. Aquí tenemos otra lesión. Lo bueno de la histeroscopía es que no solamente me permite mirar, sino que también me permite sacar esto. Aquí tenemos un mioma, ¿ven? Y se puede sacar y recuperar sin tener que abrir la cavidad endometrial. Solo todo a través de la vagina. Presencia de moco cervical que permite la nutrición y sobrevivir de los espermatozoides. Y aquí lejos lo que nos va a ayudar es el registro del método de elaboración Billings. La percepción, la cantidad, lo que la mujer encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, método de evaluación Billings, la cartilla de registro nos va a servir para 1. Ver ovulación, 2. Ver moco cervical. Hay algunos test que vamos a conversar más adelante, pero lo más importante que quiero que se queden es que la evaluación del moco cervical la vamos a hacer con el método de la evaluación Billings. Resumen, ¿qué exámenes vamos a hacer en la mujer? Historia, examen físico, cartilla, registro del método de evaluación Billings, exámenes, esto es para la mujer infértil, FSH extraído en el día 3, prolactina, TSH, glicemia e insulina en ayuno y poscarga, perfil lipídico, niveles de vitamina D, perfil hepático en obesidad, ecografía e histerosalpingografía. El resto de los exámenes dependiendo de lo que vayamos encontrando. En cuanto al varón, su historia nos va a preocupar hijos previos, tuvo infertilidad con otra pareja, enfermedades en el pene o de los testículos, tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual o testículos no descendidos, criptorquidia, antecedentes de trauma, alteraciones en la erección o eyaculación, cambio en el tamaño de los testículos, trauma inguinal o testicular, exposición a radiación o quimioterapia. Tiene alguna enfermedad crónica, usa un medicamento en forma crónica, ha tenido cirugías, testículos, se ha reparado alguna hernia, tiene varicocele, que es una dilatación de las venas del testículo. Él fuma, toma alcohol, marihuana, otras drogas, está expuesto a algún pesticida, radiación o algo que afecte a la producción de espermatozoides. Hay hermanos o algún familiar con problemas de fertilidad o retardo mental que nos hablen de una causa genética. Y la evaluación y el examen físico lo hace el urólogo, pero de nuevo va a evaluar peso, talla, índice de masa corporal, características sexuales secundarias, si tiene la presencia de ginecomastia o no. Ginecomastia es el desarrollo de mamas femeninas en un varón, y cómo es el desarrollo del pene, dónde está ubicado el orificio, el meato urinario, el orificio donde sale la orina, cuál es el volumen testicular y la consistencia, presencia del conducto deferente y evaluación de la induración del epidídimo, palpación de estas varices de las venas del testículo o si tiene hernia, y si el urólogo le parece va a ser un tacto rectal. De nuevo, características sexuales secundarias, un pene con vello, ¿de acuerdo? Con cambio en la coloración del escroto, de la piel que cubre los testículos que están ambos en una bolsa, y un tamaño testicular normal. Si encontramos un varón que consulta por infertilidad y tiene características sexuales de un niño, hay que pensar de un problema hipotálamo, hipófisis o el ovario o el testículo no es capaz de producir las hormonas sexuales que van a ser necesarias para completar este desarrollo. ¿De acuerdo? Mirar entonces bien el desarrollo del Tanner. Esta es la clasificación de Tanner. Lo mismo, la distribución de pelo en el varón. ¿De acuerdo? Si encontramos un varón con escaso desarrollo de los genitales y poco pelo, tenemos que pensar que no hay producción de testosterona y ahí algo está pasando en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. ¿De acuerdo? O la presencia de ginecomastia, que son mamas con características femeninas en el cuerpo del varón. Tenemos un varón de aspecto sano, sin ginecomastia, con características sexuales secundarias. La clave en la evaluación del varón es la evaluación del semen, ¿ya? Abstinencia más o menos por 2 a 7 días. ¿Y qué se va a evaluar? El volumen del eyaculado, el grado de acidez, la concentración de espermatozoides, el número total de espermatozoides, su movilidad, su forma, si se aglutinan o no, la viscosidad y la presencia de leucocitos. Estos son los parámetros de la OMS, los últimos parámetros para evaluar las características del semen. Este es el percentil 5, es decir, es el límite bajo de la normalidad. ¿De acuerdo?
Esto no significa que esté normal, significa que este es el límite que bajo esto es anormal y sobre esto empieza recién a ser normal, ¿ya? Quiero que se aprendan solamente estos valores. El volumen normal 1.5 cc. El número total de espermatozoides por eyaculado 39 millones. El número de espermatozoides por mililitro por ml 15 millones. Motilidad total, son dos tipos de espermatozoides que se mueven rápido y que no se mueven, 40%. Movilidad progresiva, 32%. Vitalidad, espermatozoides vivos, 58%. Morfología, es decir, formas normales, un 4% es el límite. Ese es el límite de la normalidad. Cuando ustedes encuentren un espermiograma que dice 50% de formas normales, ese es un espermiograma mal hecho, porque las formas normales en 10%, 15%, muy bueno, ¿ya? Sobre 4% es lo normal. Ahora de nuevo, este es el límite inferior del espermiograma. Bajo esto, decimos que hay una alteración. Pero si un varón tiene 39 millones, nosotros decimos, sí, está justo en el normal, pero no es lo óptimo, ¿de acuerdo? Estos no son valores óptimos, es el límite normal. Formas de recolectar la muestra para el espermiograma, tenemos la masturbación o usar un dispositivo como un preservativo que es perforado para recolectar la muestra durante el acto sexual y después esto se analiza. Okay. No puede ser cualquier condón porque los condones tienen espermicidas y me van a afectar la muestra. Bien, como resumen, tenemos una pareja que está buscando un embarazo. Si tiene menos de un año de búsqueda de embarazo o menos de 6 meses y la mujer tiene más de 35 años y no tiene criterios de derivación inmediata y ambos tienen características sexuales secundarias con ciclos regulares y con relaciones sexuales en la ventana de fertilidad, nosotros les vamos a enseñar a registrar por 6 meses y ese va a ser el plan. Distinto es que tengan más de un año de infertilidad o más de 6 meses en una mujer de más de 35 años sin poder concebir un hijo. Ahí vamos a enseñar y registrar, vamos a evaluar la historia, exámenes básicos, ecografía ginecológica y evaluación espermática. Si las reglas son regulares con fase lútea adecuada, vamos a hacer una histerosalpingografía. Si las reglas son irregulares o tienen una fase lútea inadecuada, vamos a hacer el estudio de la disfunción ovulatoria y además una histerosalpingografía. Si yo sospecho altamente de una causa tuboperitoneal o de endometriosis o de alguna enfermedad tubárica, una opción sería hacer una laparoscopía, ¿ya? Porque además de mirar, me puede permitir no solamente ver la permeabilidad de las trompas, sino su relación entre el ovario, las trompas, el resto de la cavidad abdominal y podríamos reparar algún problema. Si estamos sospechando de una patología en el útero, vamos a confirmar con el resto de los exámenes que ya habíamos visto. La misma histerosalpingografía nos podría ayudar y se podría hacer una histeroscopía para mirar por dentro y eventualmente hacer una cirugía para reparar. Aquí está todo el esquema. Recuerden, nosotros estamos buscando a las personas que sí van a concebir espontáneamente. A ellas son las que les vamos a ofrecer el método de regulación Billings. El resto de las personas nosotros las vamos a detectar y derivar oportunamente y explicar su situación y la baja probabilidad de embarazo espontáneo. El método de la ovulación Billings nos va a permitir reconocer esta ventana de fertilidad, nos va a permitir evaluar la fase lútea y la duración de los ciclos. Y todo eso se correlaciona con la cantidad de estrógeno, progesterona y la intimidad del eje hipotálamo, hipófisis, ovario para detectar el día de la ovulación. ¿Por qué es tan importante además? Porque nosotros vemos que la probabilidad de embarazo no es tanto el día de la ovulación, sino los días previos, cuando está este moco cervical. De hecho, nosotros sabemos que la probabilidad de embarazo es un 29% cuando hay un moco cervical refaloso o mojado, que da la sensación de mojado, y la probabilidad cuando ya está seca es de un 0,3%. Por lo tanto, el método de la ovulación Billings me permite evaluar ovulación, evaluar moco cervical, reconocer la ventana de fertilidad y los días más fértiles del ciclo. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas
y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana.